excepto ahora. Así que, como siempre les digo, estudiantes, muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer nivel medio. Aquí, una vez más, como siempre, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto al tío Estefano, representando al equipo de pie, les traemos la siguiente clase. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros esta semana? Vamos a ver Grammar Practice, que es obviamente práctica de gramática. Práctica gramatical. En otras palabras, o en palabras aún más sencillas, nosotros vamos a practicar lo que hemos visto durante estas últimas 3 semanas. Los contenidos van a ser un poco similares. En ciertos casos vamos a entregar un poquito más de vocabulario, vamos a practicar cierto tipo de contenidos vistos durante las semanas 13, 14 y 15, ¿ya? Entonces, más que nada, es para eso, para que nosotros podamos estar aún más firmes en la materia que hemos visto nosotros durante este mes. La práctica en gramática se refiere a vocabulario. La gramática también se va a referir a cómo utilizábamos nosotros las preposiciones y ahora sí tratar de utilizarlas más que nada con lugares. Y cómo nosotros damos direcciones utilizando el vocabulario temático que hemos visto durante la unidad. Y de hecho, esta sería nuestra última clase de la unidad, si no me equivoco, ya de vuelta de vacaciones de invierno. Nosotros retomaríamos las clases ya con una nueva unidad entre nuestras manitos, ¿ok? Así que, Grammar Practice es lo que vamos a ver. Como siempre les digo, estudiantes de El Sello Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 16, entre los días 21 al 24 de junio del año 2021. Clase, como siempre, grabada para todos ustedes. Sí, de hecho, nosotros estábamos a punto de iniciar la clase, ¿cierto? Estábamos a punto de terminar la canción. Sí, estábamos haciendo la canción. Y de repente sentíamos mucho ruido y empezó a temblar. Bueno, pero son cosas que pasan aquí en las clases en vivo y en directo. Bueno, como esas cosas pasan, nosotros no podemos predecir un temblor, pero sí lo que podemos recordar es que vimos nosotros la semana anterior. ¿Y qué vimos nosotros la semana anterior? Last class, como siempre le hago un recuento de lo que vimos. La clase anterior vimos, obviamente, giving directions, dar direcciones para poder movernos a distintos lados. Obviamente, cómo dar direcciones para llegar de un lugar a otro. Nosotros comenzábamos en el punto A, llegábamos al punto B. Utilizábamos cierto tipo de vocabulario específico. En este caso, comenzábamos siempre con una palabra de orden, ¿cierto? Luego agregamos el vocabulario temático, que ese vocabulario temático lo dividimos más que nada en hacia qué dirección doblo, izquierda o derecha, y cuántas cuadras tengo que avanzar. Y por último decíamos on y el nombre de la calle. On, ¿cuál calle? Y al decir eso, esa oración ya me daba una instrucción. Al juntar 3 o 4 instrucciones, nosotros ya damos direcciones. ¿Ya? Después, de todas maneras, lo vamos a seguir practicando. Si bien fue un poco difícil, para algunos les resultó mucho más fácil. ¿Por qué? Porque siguieron una instrucción muy clara, que era la instrucción que dio el profe. Y la instrucción que da el profe siempre es utilizar el vocabulario entregado en clases. Ir a Google es súper fácil, ¿cierto? Ir al traductor es súper fácil, chiquillo. Pero yo no acepto si me mandan una respuesta de Google. Quizás si es que tengan una que otra palabra que agreguen, sí. Pero si no están utilizando el vocabulario temático, entonces ¿de qué me sirve dar esta explicación aquí? Epicentro en Petorca. Muchas gracias, animadora. ¿Qué? Aquí nuestro enviado de prensa, la Adriana Villalobos, nos informa de que el epicentro, al parecer, fue en Petorca. Adelante, estudio. Muy bien. Me agrada su actitud, su personalidad. Bueno, En nuestra casa noticia. en nuestra casa de noticias. Bueno, pero entonces, chiquillos, nuevamente, no vayan al traductor de Google a hacer la cosa y después me lo envían para cumplir. Eso está malo, eso yo no lo acepto.
tienen que utilizar siempre el vocabulario temático que nosotros entregamos para la unidad. ¿Ok? Y aquí yo les explico cómo hacerlo, y de hecho se lo explico súper fácil. Lo que tienen que hacer, sí, es también poner de su parte. Si aprender no es magia, ¿ya? No es, yo si asisto a clase aprendo, no, es participa, haz preguntas, y así créeme que tú vas a aprender mucho mejor. Pero olvídense de entregarme una pregunta esencial traducida de Google o sacada de Internet. Yo lo encuentro al tiro. Entonces, usemos, como les digo, el vocabulario temático, porque yo te entrego todas las herramientas para hacerlo. No tienes que traducir nada, tienes que utilizar lo que yo te entrego. Y además que nosotros también pasamos mucho tiempo, por ejemplo aquí con el tío Estefano, pasamos harto tiempo pensando en cómo le vamos a entregar a ustedes la materia. Entonces, para que ustedes después vayan a Google, una pérdida de tiempo entonces para nosotros. Y así ustedes, aún así, no estarían aprendiendo algo, ¿ya? Así que, como siempre les digo, cualquier duda o consulta, escríbame por WhatsApp si es que no entendió la pregunta esencial. Yo con gusto la ayudo. Siempre tengo la disponibilidad de querer ayudarlos. Pero bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de la clase de esta semana? Es importante recordar los contenidos vistos. Utilizarlos al mismo tiempo para no dejar que se nos vaya la información. Es por eso que esta clase será una buena forma de repasar lo visto durante el mes de junio. Ya no siempre vamos a hacer estos repasos totales, como les decíamos el año pasado, de los contenidos. Es más que nada ahora utilizar todo al mismo tiempo para que no se nos vaya información. Así que, to start, para empezar, empezaremos con un poco de vocabulario de lugares que nosotros no vimos. Esto nos ayudará a ampliar un poco más nuestro vocabulario. ¿Ok? Si bien nosotros ya vimos lugares en una ciudad, ¿cierto? Vimos un montón de vocabulario relacionado a eso y a lugares específicos de una ciudad. Hubo mucho vocabulario que nosotros dejamos afuera. Entonces yo creo que es una buena oportunidad de verlo ahora. Obviamente todavía vamos a dejar más lugares afuera, pero aquí redujimos un poquito más la cantidad de palabras. No van a ser como 30 palabras que vimos la otra vez. Ahora el número también está ultra reducido para ustedes. Son poquitas, pero son vocabularios que en algunos casos aparecían en algunos mapas que nosotros vimos, pero no dábamos la traducción. Y aquí está la traducción de cada uno de esos. ¿Ya? Así que... Este es nuevo, profesor. Este es nuevo vocabulario. Ok, lo voy a copiar. Perfecto, cópialo por favor, porque esto es algo que en algunos casos podemos saber lo que significan, en otros casos lo vimos en uno que otro mapa, pero es mejor darlo también así de forma formal. Ya eso es poquito el vocabulario, de hecho, de lugares. Por ejemplo, comenzamos entonces con el primero que dice swimming pool. La palabra swimming significa nadar. Y yo ya creo que eso ya explica a qué lugar me estoy refiriendo. No me refiero a una playa, me refiero a un río, me refiero a una pool. Una pool no es una mesa de pool, es obviamente una piscina, ¿sí? Tú a la swimming pool le puedes decir pool o swimming pool a la piscina. Cualquiera de esos dos es correcto. Reitero, swimming pool o simplemente pool se refiere a las piscinas. Como ustedes conocen, el pool party, ¿cierto? Las pool party se realizan en una piscina. ¿Ok? Swimming pool, piscina. Luego tenemos el que aquí en esta ciudad se conoce como el Lucio Fariña Fernández, periodista, sí, digo, se cayeron. Parece que no falleció, creo. ¿En serio? Sí, no, vamos a ver. Lucio Fariña Fernández. No puedo dormir si es que... Todavía no, Lucio Fariña. Me parece que falleció. falleció en 2015. Sí. Pensé que seguía vivo, pero él al menos alcanzó a ver el estadio nuevo. Sí. Genial. Bien por él. Entonces, stadium, ¿cierto? Se refiere al estadio.
En otros casos también le dicen club, ¿cierto? Club. Pero para un lenguaje más universal, nosotros lo podemos entender simplemente como stadium o otros también le dicen arena. Sí. Ujú. Arena. Como la arena en la que peleaban los romanos. Ya, ahí viene la palabra. Pero nosotros utilizamos más que nada stadium porque es mucho más fácil relacionarlo con la palabra en español, ¿cierto? Estadio. Luego pasamos al vet, que si usted puede notar, la palabra vet significa veterinario. Las primeras 3 letras de la palabra en español. Vet, veterinario. Bastante easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Luego entonces del vet, el veterinario, tenemos entonces park. Y el park es un parque, como los parques nacionales, ¿cierto? Como el Parque Nacional Torres del Paine sería un park. Como por ejemplo siempre se me olvida cómo se llama. Parque de la Campana. ¿Ah? La Campana. ¿Parque La Campana? Sí. ¿Un parque de eso? La Campana es un parque nacional. Sí, creo que Sí. sí. Ese era un cerro nomás. No. La ruta larga. Aquí en Quillota está ¿cómo se llama? Parque Aconcagua. Parque Aconcagua. No podemos comparar Parque Aconcagua. ¿Ah? No podemos comparar Parque Aconcagua con Torre Paine. No, por favor, no. Ya, pero park se refiere a eso, un parque. Muy distinto al que viene después, que es un square. Y square es una plaza. ¿Ya? La palabra square también significa cuadrado. Cuadrado. Y creo que es bastante obvio porque las plazas son cuadradas. O en su gran mayoría. Así lo son, ¿cierto? Eso creo. No conozco muchas plazas, la verdad. Pero sí toman una manzana completa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso a las plazas se les dice square, porque toman un cuadrado completo. Luego tenemos el City Hall. City es ciudad, hall se refiere a un salón, de hecho. Pero, como las palabras no pegan ni juntan, acá va a significar City Hall, municipalidad. Es como el equivalente a lo nuestro. ¿Ok? City Hall, municipalidad. Municipality no. ¿Ah? Municipality no existe. No, municipality no. No existe. Ya. No. Era más fácil, no existe municipality. Por si acaso. Luego tenemos la pharmacy, que es farmacia. Que de hecho farmacia se puede decir de 3 formas distintas. Una es pharmacy, la otra es, muy bien como dice ayer el tío Stefan, la otra forma de decirlo es drugstore, que es como tiendas de drogas, porque ¿qué son las medicinas? Son drogas. Y el otro es chemist, que lo vimos de hecho la semana antepasada. Chemist. Sí. Se escribe chemist, pero se pronuncia chemist. Que los 3 significan entonces farmacia, pero yo aquí les dejé, para no complicarles tanto la vida, les dejé el más facilito, pharmacy, farmacia. A ver, ¿cómo está la memoria? Esto es un cognado, ¿cierto? Pharmacy, farmacia. ¿Es un cognado o no es un cognado? ¿Recuerdan lo que es un cognado, cierto? Sí. Alguien parece que no se acuerda lo que era un cognado aquí. Aquí, espera, un comentario. La Camila sí se acuerda de eso. ¿Ya? ¿Me puede explicar lo que era un cognado? Es
Palabras en inglés y en español que suenan similar significan lo mismo. muy bien, que se escriben o suenan similar. En este caso suena similar. Y los pasos, Profesor, muy bien. y las que Dime. suenan similar y no significan lo mismo, ¿cómo se llaman? Esos son falsos cognados. Ah, ya. ¿Ya? O fake cognates, como nosotros le decíamos a la palabra carpet, ¿cierto? Carpeta, no, eso significa alfombra. Entre varios otros. Muy bien, Camila, muy buena definición. Excelente. Luego tenemos el aquarium, que también suena muy similar. También podríamos considerarlo como un cognado, ¿no es así, coanimador? Así es. Oye, entonces aquarium sería en este caso acuario, ¿ya? Creo que la palabra aqua ya nos da al tiro, nos da el indicio de que esta palabra significa acuario. Me están preguntando sobre la prueba de segundo nivel. Ok, acuario. Pasamos al siguiente, que sería el gym. Que yo creo que en muchas películas, series, incluso dibujos animados, podemos ver la palabra gym por varios lados. Nosotros lo conocemos por la televisión, ¿no? Sí, nosotros lo conocemos prácticamente por la televisión también. O por Pokémon. Por los juegos de Pokémon. No es un lugar que vayamos. ¿Ah? No es un lugar que nosotros vayamos mucho. Sí, nosotros solamente cuando vamos al gimnasio está cerrado. Cuando vamos a comer. Entonces la palabra gym es una forma corta de decir, porque la palabra no es gym realmente. Es gymnasium. Sí. Eso le iba a preguntar yo. ¿Y cómo se escribe? Se escribe, es un poquito complicado escribir. Sí, pero es gymnasium. Ya, pero es solamente la pronunciación. Pero, por ejemplo, cuando uno la quiere utilizar para cualquier cosa, ¿se puede escribir así, Jim? Es como el zoológico. Sí, pero en el caso de nosotros, igual decimos vamos al zoológico, vamos al zoo también. En inglés, en este caso, es lo mismo. Ambas son válidas. ¿Ya? Solamente que uno es la palabra más completa y lo otro es la versión simplificada. Al igual que la palabra vet. La palabra vet también es la versión corta de otra palabra. Que la palabra vet significa veterinarium. Pero es más fácil decir vet. En el caso Uno de... igual dice eso, ¿Mm? al vet. Sí, es más fácil. En el caso del gym, en vez de decir vamos en inglés, let's go to the gymnasium, es como, ulala, señor francés. Es mejor decir gym. No confundir con las personas que se llaman gym. ¿Ok? Luego tenemos el airport, que sería el aeropuerto. Ustedes saben, dónde bajan los avioncitos y dónde suben los avioncitos. Cuando viajan a otra región más alejada o a otro país, en el caso que ustedes vayan en avión. Yo nunca he viajado en avión, todavía. Yo sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy bueno. Pero a rato me otro menos. ¿Ustedes han viajado en avión alguna vez, chiquillos? ¿Cómo, profesor? ¿Una vez han viajado en avión? No, y tampoco quisiera. Ok. No sé, yo creo que es una experiencia que hay que vivir. Me da miedo. Yo te recomiendo no ver la película Destino Final 1 No la veo. antes de subirte en avión. Ay, parece que ya la vi. Ahí eso explica quizás tus miedos. Son terribles esas películas. Sí. Bueno, continuando, tenemos el car park. También conocido en otros países también como parking lot. ¿Ok? Car park o parking lot significa estacionamiento. Car, auto, ¿cierto? Park, no, es como parqueadero. Ya, no es como el parque que nosotros vimos aquí con el Parque Nacional. Aquí el car park, la palabra park también significa el verbo de estacionar. Por si acaso. Ahí el gesto técnico, estacionar. ¿Viste? Ok, entonces car park va a significar estacionamiento. Luego tenemos el service station,
Que de hecho en muchos comerciales se escucha estación de servicio. Y estación de servicio es la bencinera. Gasolinera. La gasolinera, pero yo prefiero service station. Si se le puede decir gasolinera, se le puede decir bencinera, pero utilicemos este vocabulario, service station, estación de servicio. Es como el nombre más elegante. Bueno, tenemos uno que es muy típico, que es house, casas, que no lo vimos en el vocabulario primerizo, pero me parece bastante lógico igual recordarlo. House, como el doctor, ¿cierto? Doctor Casita. House, casa, y edificios se les dicen entonces building. La palabra build significa construir, también, por si acaso. Pero building, dependiendo del contexto en el que estoy usando la palabra, va a significar entonces edificios. Y tenemos pizza shop. Está repetido. Tenemos pizza shop, que significa entonces pizzería. O también se puede utilizar como pizzería. También. Sí. En inglés tú puedes usar la palabra pizzería en español y en inglés. La misma. No pizza shop. Puedo utilizar pizza shop o pizzería. Puedes utilizar la palabra pizzería porque viene del origen italiano. Es como los lugares donde tú comes helado, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los lugares que uno come helado? Heladería. Heladería. La palabra heladería es una sección en la que tú compras cualquier tipo de producto congelado. O sea, yo puedo encontrar ahí frutas y verduras congeladas, carnes congeladas. Eso es una heladería. Puedo comprar hielo. Ice cream. No sé cuánto. No, no te preocupes. Es una palabra en inglés. De hecho, es una palabra también en italiana. El lugar donde tú compras helados se llama gelatería. Gelatería. De ahí para que aprendamos un poquito de lenguaje. Sí, está bien. Gelatería. Ahí eso es... Bueno, igual la gente te va a preguntar, ¿dónde queda una heladería? Y ahí tú le dices, a ver, para ahí. No es una heladería, es una gelatería. ¿Quieres comprar productos congelados? Sí. Es como cuando la gente pregunta, ¿por qué es verdurería y no verdulería? Porque si fuera verdulería, solamente vendería productos de color verde. Eso lo explicó el profe Campuzano una vez. Bueno, después de ese vocabulario, a ver cómo está la memoria. Yo les pregunto a ustedes, what is this place? Y ustedes me completan la oración que está allá abajito. What is this place? ¿Cuál es este lugar que se puede ver en la imagen? Acuario. Acuario, muy bien, Camila. Ahora, ¿puede ser la oración completísima, por favor? Muy buen detalle. It is an aquarium. Camila, ¿me puedes explicar por qué pusiste an y no a? ¿Por qué no se puede poner a cuando la palabra siguiente empieza con un A también? Suena raro. Ah, ya. Muy buen punto el que dijo ahí Camila. Me sorprende que lo sepas. Cuando la palabra que viene... Bueno, yo puedo escoger a o an. Bueno, no los puedo escoger, hay una regla para eso. Cuando yo utilizo a, cuando la siguiente palabra comienza con consonante, voy a utilizar a. Pero utilizo an cuando la siguiente palabra comienza con una vocal. Por eso, como hiciste aquí muy bien, sería it is an aquarium. Muy bien.
De hecho, después en próximas clases lo vamos a explicar incluso con más detalle. Pero ahí sonaría mucho mejor. Ya. It is an aquarium. Esto es un acuario. Pasemos a la siguiente imagen. Veamos cómo nos va ahora. Muchas gracias, Camila, por participar. Vamos a darle la oportunidad también a otro estudiante. Como siempre, Camilita ahí, una carita sonriente para ella. Hay carita sonriente. Tíos, ¿qué lugar sería ese? ¿Alguien que me lo pueda escribir en el chat, por favor? Mira lo que escribió ahí la Natalia Quiroz. Sí, Carl Park. ¿Te parece que está correcto? Sí. A mí también. Muy bien, Natalia. Iris. Ay, ¿por qué me asusta? Hay algo que siempre me ha gustado hacer. Cuando responden a algunos estudiantes, les pregunto siempre, ¿estás seguro? Y ahí dudan. Yo digo, si tú Que respondiste, genera la duda. si tú respondiste, es porque realmente estabas seguro de que la respuesta es así. Entonces, si es que yo te digo, ¿estás seguro? Hace que tú mismo dudes de tu respuesta. Pero al final tú no tienes que dudar. Si estás seguro de tu respuesta, sí. No quería asustarte tampoco, es solamente un juego. ¿Ya? It is a car park. Es un estacionamiento. Está fácil la imagen, ¿cierto? Es un estacionamiento. Sí, Está clarito. era división. Ya. Entonces, what is this place? It is a car park. O parking lot, como ustedes le quieran decir. Ah, qué molesto usar mascarilla. Todo un fin de semana sin usar mascarilla y ahora volver a usar mascarilla. Ya, pasemos a la siguiente parte. Muy bien, chiquillos. Muy bien, estudiantes, si están participando ahí. También la Natalia se gana una carita contenta. Una estrellita en la frente. Gracias. No te preocupes, nada que agradecer. A ganar entonces, ¿no han cachado los plátanos que vienen con una etiqueta? ¿Con una sticker? Eso le vamos a pegar en la frente de ustedes. Lo que vienen los kiwis. Como en el jardín. Pero eso que viene en la fruta, no sé, compré unas manzanas, te viene una manzana con un sticker, eso se lo vamos a pegar a ustedes en la frentecita. Como quieran. Y porque estoy pobre para comprar stickers. Bueno, recordando, esto sí ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Que eran las preposiciones. ¿Alguien me puede explicar, recordar, ya sea en el micrófono abierto o en el chat, para qué me servían las preposiciones o qué son las preposiciones? No estoy preguntando cuáles son, ahí están las preposiciones, pero ¿qué es una preposición o para qué me sirven las preposiciones? Para indicar los lugares. Para indicar un lugar, ya. Vamos por ahí, muy buena idea. ¿Alguien más que quiera decir algo? Pero muy bien, Catalina. Carita feliz para la Catalina. Va a hacer una carita feliz hacia el otro lado. Pero no soy igual. Pero no soy igual la primera. O una así como con la serie. Una con la serie. Ah, sí, también. Bueno, complementando lo que dijo Catalina, sí es para decir dónde están los lugares, pero recuerda es dónde está ubicado un lugar, utilizando otro lugar como referencia. Como nosotros dijimos hace 2 semanas atrás. Yo quiero saber dónde está algo, pero este algo está, por ejemplo, al lado de, al frente de, detrás de otra cosa, otro objeto, otra persona. Pero en este caso, nosotros lo teníamos que ver con lugares. Y si bien aquí nosotros lo estamos viendo con objetos, es simplemente para que nosotros podamos familiarizarnos un poquito con el vocabulario.
Vamos a hacer una explicación de aproximadamente 10 minutos antes de pasar a la pregunta esencial de la semana, pero todavía el día de mañana en inglés tenemos que continuar viendo esto. ¿Cómo dice ahí entonces? Vocabulario, prepositions of place, preposiciones de lugar. Tenemos la primera preposición, que sería entonces in, que significa en español en, o también dentro de. Lo escribí ahí en ladito, ¿cierto? ¿Te parece, tío Estefano? ¿Coordinador? Sí. Y como dice ahí, en, o también puede significar dentro de. Ok. Entonces, in, como ustedes pueden ver, la pelota, en este caso, the ball, is in the box. The ball is in the box. La pelota está en la caja o dentro de la caja. ¿Okay? Viendo la primera imagen, obviamente. Esta imagen que está aquí me refiero. ¿Ya? In, entonces, en o dentro de. Luego, al ladito, tenemos la palabra on. Que si bien yo me imagino, recordando un poquito lo que vimos hace un par de clases, si ustedes recordarán que la palabra on, me imagino que ustedes ya la han visto en más de alguna otra ocasión. Bueno, me imagino que ustedes ya han visto la palabra on en más de alguna ocasión. Sí, ¿Dónde la han visto? hasta en la lavadora. Exacto. On, off. Efectivamente, muy bien, Natalia. La palabra on significa encender, ¿cierto? Se refiere a encender algún tipo de aparato electrónico o mecánico, ya sea un auto, o tus celulares, o como mismo dices tú, los electrodomésticos, todo lo que sea línea blanca. ¿Ya? On. Pero en este caso, cuando hablamos de preposiciones, on significa sobre, o, en otras palabras también en español, puede significar encima de o arriba de. ¿Ya? Nosotros hablamos de lugares, por ejemplo, aquí por ejemplo hay un Unimark aquí en el centro y tenía, no sé, Johnson arriba de, ¿cierto? Adriana, ¿me mandaste algo? ¿Dónde? ¿A mi WhatsApp? Profe, pero usted dice que no puede ser hacia arriba o hacia abajo. Ah, pero eso, Natalia, observación. Lo que yo decía que no podía ser arriba o hacia abajo es cuando nosotros damos direcciones para doblar. No para decir dónde está un objeto. Ok. Sí, pues yo puedo decir que, por ejemplo, ahora, este control remoto está on the table, encima de la mesa, o arriba de la mesa. Pero cuando hablamos de lugares, cuando hablamos de direcciones, ahí yo no digo arriba o abajo. Adriana, ¿qué me mandaste? ¿Dónde me mandaste? Ah, me llegó al correo. Sí, que no sé cómo mandarlo por Ya. Classroom. Ah, ya. Eso es lo de tip. ¿Cierto? Ahí lo reviso. Ya, ahora estoy en clases de inglés. Ya pasemos al siguiente, que tenemos entonces under. Y under, como ustedes pueden ver, la pelota ahora está bajo la caja, ¿cierto? O en otras palabras, también podríamos decir que está debajo de la caja, ¿cierto? The ball is, la pelota está under, debajo de the box, la caja. ¿Ya? Estamos recordando información, ¿cierto? Espero que se le esté refrescando un poquito la memoria sobre los contenidos que nosotros vimos. Luego dice, tenemos next to. Next to no necesita otro, porque next to siempre va a ser al lado de. Ya sea a la izquierda o a la derecha, nunca digan si está a la izquierda o a la derecha, solamente digan si está al lado o no. ¿Ya? En este caso, next to, al lado de.
Porque cuando usamos el traductor, empieza a decir que está a la izquierda de. Eso no es preposición. ¿Ya? Luego de utilizar entonces next to, al lado de, tenemos aquí, este que está acá abajo, que significa detrás de o atrás de. A ver cómo está la memoria. Yo dije, esta palabra tiene dos pronunciaciones distintas en inglés. ¿Cuáles eran esas dos pronunciaciones? Es solamente para que lo recuerden, no es necesario que lo apliquen. Pero a ver si tenemos buena memoria. ¿Cuáles eran las dos pronunciaciones que tenía esa palabra detrás de en inglés? Al parecer no tenemos muy buena memoria ahora, pero la palabra tenía dos pronunciaciones distintas. Se puede pronunciar como behind, con I, behind, o con A, behind. ¿Okay? Behind, behind. Cualquiera de esas dos pronunciaciones es correctísima. Tú lo puedes decir como tú quieras. ¿Ya? Y esa palabra entonces behind significa detrás de, como ustedes pueden ver ahí las imágenes. The ball, la pelota, está behind, detrás de the box, la caja. Luego tenemos esta frase. In front of. Una curiosidad, sí, para que no cometemos también errores en pronunciación. Porque yo me imagino que si usted es muy observador en inglés, preguntaría en algunos casos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras que estoy utilizando aquí en el chat? Los dos tienen O, los dos tienen F, en una de esas se repite una F. ¿Cierto? Uno significa de y el otro significa apagado. La diferencia en la pronunciación es que el primero, y el que vamos a ver, se pronuncia como si tuviera una B corta. Of. Y mientras que el que tiene doble F se pronuncia como si fuera una F. Of. Esa es la diferencia. Entonces cuando yo quiero decir enfrente de o al frente de, se pronuncia in front of. ¿Vas a hacer un ejemplo? ¿Te refieres con el of y el off? No, de cómo hacerlo como completo, como para dar una idea. Es que como ya lo habíamos visto, pero ya, sí, yo puedo decir, por ejemplo, si yo tengo estos dos objetos aquí mirándose frente a frente, yo podría decir entonces, the cell phone is in front of the control. O como está en el ejemplo de las imágenes, the ball, la pelota, está in front of, al frente de, o enfrente de, the box, la caja. Y ya pasamos a la última palabra del vocabulario, que es between, ¿cierto? Si bien esta palabra tiene puras E, se pronuncia como si fueran puras I. Between. Y between significa entre medio de. Hay dos objetos entonces, y entre medio es el que yo quiero ubicar. Y recuerden siempre que cuando un objeto esté entre medio de, tengo que nombrar ambos objetos que lo rodean.
Ya sea, por ejemplo, en cualquier caso, yo quiero hablar de mi mascarilla que se ve aquí en cámara, y tengo aquí el control, y tengo aquí el celular. Y yo puedo decir, my mask, mi mascarilla, está between, entre medio de the control, el control, and the cell phone, y el celular. O cuando el objeto se repite, si es el mismo objeto, como en el de la imagen que están viendo en pantalla, podría decir también the ball, la pelota, está between, entre medio de the boxes, las cajas. Porque son un mismo objeto que se repite. Espero que hayan recordado un poquito lo que era el vocabulario que nosotros habíamos visto. Porque después de este vocabulario de preposiciones, nosotros pasábamos a cómo teníamos que usarla. Esta es la misma diapositiva que vimos nosotros hace 2 semanas. O sea, esta imagen me refiero. Y dice, imagina que no sabemos dónde queda un lugar, entonces pedimos ayuda para saber dónde está. Y vamos a utilizar entonces esta tablita, que me decía cuál era el orden para yo hacer mis oraciones y decir dónde un lugar está. Como por ejemplo, entonces yo comenzaba mi tabla con un the, que significa entonces el o la. The, luego tenemos el place to find, el lugar a encontrar. En este caso podría ser, por ejemplo, el banco. Yo estoy buscando el banco. Luego agrego el verbo to be is, que va a ser en este caso siempre está. Y luego del verbo to be va a ir la preposición. En este caso pusimos in front of. La pregunta esencial es una combinación entre la clase anterior y esta. Profe, pero esto ya es lo que ya vimos, ¿verdad? Sí, porque estábamos haciendo un repaso gramatical de las cosas que vimos. Por eso dice práctica gramatical. Ese era el título de esta semana. Luego agregamos el the, ¿cierto? Nuevamente. Y por último, el lugar de referencia. El lugar que yo estoy buscando para encontrar. The bank is in front of the supermarket. El banco está al frente de el supermercado. ¿Cierto? Es solamente refrescarle un poquito la memoria sobre los contenidos que nosotros vimos. Y sobre todo también con el último contenido de la semana pasada, que nos costó un poquito más. ¿Ya? Pero siempre vamos a encontrar también una forma más fácil todavía de poder hacerlo. Pero esta era un poquito la parte de las preposiciones. Y nosotros tratamos de buscar distintos tipos de lugares en una ciudad. Por ejemplo, si yo vuelvo a mostrarles este mapa, ¿cierto? Que es el mismo mapa que nosotros utilizamos hace un par de clases atrás, y les digo a ustedes, ¿me pueden decir, por ejemplo, dónde está el vet? El veterinario. ¿Ya? Vet, entonces, es el que yo quiero encontrar. ¿Dónde está aquí en esta ciudad? ¿Alguien me puede decir dónde está? Utilizando, obviamente, el vocabulario en inglés. Next to the aquarium. Ok, está next to the aquarium, pero ahora necesito más completa la información. Recuerda que, según lo que nosotros vimos aquí, faltó las primeras 3 partes de esta tabla. The, el lugar que quiero encontrar, que en este caso iba a ser el vet, is, y ahí continuaba con lo mismo que tú escribiste. Ahora, nuevamente, ¿cómo sería entonces mi respuesta completa? Ok, ahora, bueno, si bien cambiaste
La preposición está correcto. The vet is between the aquarium and the public toilets. El veterinario está entre medio de el aquarium y los baños públicos. O podría ser también the aquarium, o sea, the vet is next to the aquarium. Perfecto. The vet is next to the public toilets. Perfecto también. Muy bien. De hecho, la vamos a agregar aquí. Que es el único ejemplo que vamos a agregar para que la próxima clase podamos seguir practicando. The vet is between the aquarium and the public toilets. Perfecto. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila. Bueno, nos quedan los últimos 5 minutitos, así que vamos a mostrar la pregunta esencial de esta semana. ¿Te parece, coanimador? Sí. De ahí vamos a ver las palabras de orden, el mapa, el paso a paso o un mapa nuevo. Bueno, aquí dice, mirando el último mapa, indique dónde está la radio station, utilizando preposiciones between o next to, y instrucciones para llegar desde Moodle Shop hasta Overhouse. En este caso vamos a tener que usar este nuevo mapa. ¿Ok? Este es un nuevo mapa. Creo que se compartió también en Classroom. Sí. En la pregunta esencial, lo pueden ver en la pregunta esencial en Classroom, aparece ese mapa un poco más claro para que lo puedan descargar. Lo que tienen que decirme entonces, ¿dónde está la radio station? Y la radio station está aquí, la estación de radio. Esa era la primera pregunta esencial, ¿cierto? ¿Dónde está la radio station? Entonces ustedes me dicen, la radio station está, y tienen que utilizar o... Así como lo escribió la compañera, ¿verdad? Algo así, exacto. Utilizando between, o si quieren utilizar también next to, perfecto. ¿Cómo? Es que tú tienes varias opciones aquí. Tú puedes decir que la estación de radio está al lado de una cosa, al lado de otra cosa, o puedes decir entre medio de. Ya. Puedo utilizar cualquiera. Puedo utilizar o between o next to. Con cualquiera de esos yo soy feliz. Y después la otra pregunta esencial dice que tengo que dar instrucciones para llegar desde Moodle Shop hasta Opera House. O sea, son dos preguntas en una. Y la Moodle Shop está aquí. Yo tengo que dar instrucciones para llegar desde este punto, le vamos a llamar punto A, y llegar a Opera House, que está aquí en la esquina de acá arriba. Y este punto le vamos a llamar punto B. Ah, profe, está difícil. Está difícil porque tú tienes que ir solamente por aquí. Y llegaste. De hecho, lo vamos a hacer después más fácil. El día de mañana voy a mostrarle una tablita que hicimos con los profes para que les sea aún más fácil darle instrucciones de cómo llegar. Y así que no me falten mañana para yo darles esta ayuda a la pregunta esencial.